Gracias, hermano Daniel, por la oración y por la presentación. Estaba yo viendo aquí, hermanos, en la parte última de nuestro cuaderno, donde viene la fecha para la fiesta de la Pascua, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues es lo que estoy viendo aquí, buscando, hermanos, la fecha. De hecho, en el cuaderno pasado, ya venía, pero aquí dice Pascua 15 de abril de este año 2022. Vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, hermano. Este 15 de abril estaremos celebrando la hermosa fiesta de la Pascua. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Pues en esta tarde, mis amados hermanos, yo quiero hablar un poquito de la Pascua, hablar de esta hermosa fiesta, de este mandamiento dado por nuestro Dios. Y entonces me voy a permitir, voy a poner, hermanos, unas diapositivas que tengo aquí. Aquí tengo unas diapositivas, hermanos, y tomé este texto como inicio para nuestro tema de esta tarde. Tengo aquí un texto que está en Isaías, capítulo 53, versículo 1. Este texto está fechado según la cronología en el año 712 antes de la era cristiana. Dice el texto así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a ver una parte de este anuncio. ¿Cuál es ese anuncio que habla el profeta Isaías? Y además, ese anuncio, ¿para quién es, hermanos? ¿Sí? Y dice aquí el texto, y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová? Vamos a verlo aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. Ese anuncio, hermanos, que habla el profeta Isaías en el año 502 antes de la era común, no es otra cosa más que la ley, los profetas y los salmos desde Moisés, que fue el que escribió el Génesis, escribió de los patriarcas antes del diluvio y después del diluvio, hermanos, esa ley que viene desde nuestros padres Adán y Eva, que se fueron conociendo, hermanos, y ya en Moisés se vienen a escribir en un libro y Dios le da en tablas de piedra los 10 mandamientos. Entonces, ese anuncio no es otra cosa más que lo que encontramos desde el Génesis, hermanos, el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Dice aquí, a través de la escritura, dice, ¿y sobre quién? ¿A quién se le dio este anuncio, hermanos? Se le dio al pueblo de Israel, al pueblo de nuestro Dios. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese brazo es Cristo. Sí, hermanos, su mano derecha de nuestro Dios. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar de esa ley que tenemos aquí y enfocarnos dentro de la ley, hermanos, la fiesta de la Pascua, que dentro de no pocos días ya la tendremos entre nosotros. Aquí, hermanos, en este Monte Oreb, en el año de 1491, antes de la era común, se dio la ley de nuestro Dios. Pero también Dios le dijo a Moisés que él escribiera en un libro, hermanos, las leyes que nuestro Dios ya le había dado, que le iba a dar cuando él sube por segunda vez al monte de Sinaí, hermanos, para volver a escribir Dios en las tablas que Moisés alisó y que él la primera vez las había quebrado por aquel becerro de oro que vio
dentro del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pues aquí tenemos, y este es el mandamiento. Este es el mandamiento de nuestro Dios que Él dio a Moisés. Moisés lo escribió en un libro y así está escrito, hermanos. 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere. Dice aquí, en la solemnidad de los ácimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Pero como hoy, hermanos, aquí el mandamiento es muy claro. En Deuteronomio, que es la repetición de la ley, en el año de 1451, se vuelve a repetir que el pueblo, que la iglesia hoy en día, 3 veces al año se tiene que presentar delante de nuestro Dios. Y este texto, hermano, está fechado según la cronología, 40 años después de la salida de Egipto, en el año 1451 antes de la era común. Entonces, hoy hablaremos, hermanos, yo les mencionaba que vamos a hablar de la Pascua, pero aquí dice la solemnidad de los ácimos. Bueno, pues vamos a verlo, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, como vemos aquí a través de la escritura. Aquí, hermanos, en esta lámina de Éxodo capítulo 12, pues aquí nos damos cuenta, hermanos, que según la cronología es el año 1491 antes de la era común. ¿Qué, qué mandamiento nuestro Dios le da allá en Egipto al pueblo que estaba viviendo las plagas, que ya venía la 10ª plaga, el juicio de nuestro Dios, hermanos? Les hace una recomendación y les habla acerca de la Pascua. Dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, nuestro Dios le habla al pueblo, ¿verdad? Y les dice en Éxodo capítulo 12, el verso 1, dice así a través de la escritura: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, estaban en Egipto, ellos, hermanos, cuando da este mandamiento a Moisés, le dice que van a estar en sus casas. Y les dice, el año ya se conocía, la semana ya se conocía, los meses ya se conocían, eso ya venía caminando. Pero nuestro Dios le dice así, en el verso 2, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Qué mes estaba pasando aquí, hermanos? Pues dice Éxodo capítulo 13 de la siguiente manera: Éxodo capítulo 13 y el verso 4, hablando acerca de lo mismo, hermanos, y les habla Moisés a través de nuestro Dios, y les dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Abib, hermanos, era espigas verdes. Es una estación del año, es la primavera. Hermanos, corre el mes de que posteriormente se iba a llamar de Nisan, ¿sí? Entonces nuestro Dios le dice, este calendario religioso que yo les estoy dando ahora, el primer mes de este año, va a ser este mes de Abib, o este mes de Nisan, ¿sí? Este mes, será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. En este momento nuestro Dios está poniendo este calendario religioso para regirse a través de las fiestas. Y dice aquí, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no basta comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa
Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis los de de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Entonces, hermanos, desde el día 10, en esa ocasión, el padre de familia tenía que apartar un corderito, un animalito, tenía que estar apartado. Y el día 14, entre las 2 tardes, la tarde del día 13 y la tarde del día 14, hermanos, lo iban a inmolar, dice aquí. Y en esa ocasión iban a tomar de la sangre y le iban a poner en los 2 postes y en los dinteles de la casa en que lo han de comer. Dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Que esto posteriormente eh, se iba a llamar la fiesta de la Pascua. Lo que está haciendo el pueblo de Israel en Egipto, iba a comer la Pascua, iba a comer ese cordero con hierbas amargas, con pan ácimo, como lo dice aquí a través de la escritura. La sangre en esa lámina se ve, hermanos, como en los marcos y en las puertas están poniendo esa, esa sangre, porque a la medianoche de ese día 14 de Nisan iba a venir el ángel exterminador, y a todo primogénito y a todo principal en todo Egipto donde no hubiese la señal de la sangre, hermanos, iba a haber mortandad, iba a morir ese primogénito, iba a morir ese principal, ¿sí? Entonces el ángel donde había la sangre saltaba. Por eso Pascua quiere decir saltar también, hermanos. Sí, como lo vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, la primer Pascua la celebraron en sus casas. También la celebraron como, hermanos, si ustedes ven en la lámina, dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que toda la indicación que Dios le da, dice el verso, el versículo que estamos leyendo aquí, verso 8 del capítulo 12 de Éxodo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, dice aquí, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que se prepararan, que tuvieran la actitud, hermanos, dispuestos a partir, ya que eh, Dios les ha dicho que ya iban a salir de allá de Egipto. Entonces, la primer Pascua se celebró en el continente africano, se celebró allá en Egipto y fue en las casas. Y fue el jefe de la familia quien, hermanos, llevó todo el orden de todo lo que Dios le dijo. Por eso ustedes lo ven, están vestidos, tienen su bordón en su mano, están listos, la iban a comer apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque dice aquí el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Así que esa sangre, hermanos, todo eso vemos aquí,
a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, lo que encontramos dentro de estos textos, hermanos, y se convocó, se hizo en el verso 21, dice verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles, sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Pascua es un corderito. Pascua es el día 14. Pascua son los 8 días. Son varias aplicaciones que tiene la palabra Pascua. Pascua es saltar, hermanos, brinco. También como el ángel donde miraba la sangre, pasaba de largo, saltaba e iba a la casa a donde no había la señal en el marco o en la puerta. Dice aquí, y vamos viendo la orden que dio Moisés a los padres de familia, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una jofaina y untad el dintel, o sea, el marco y los dos postes de la puerta con la sangre que estará en la jofaina y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quiere decir que al principio del día 14, cuando ellos se prepararon, hicieron todo ello y a la medianoche, hermanos, vino la muerte, vino todo aquello, nadie podía salir. Era un momento de expectativa, eran gritos espeluznantes, hermanos, porque donde no había la sangre, el principal o el primogénito moría en aquella casa. ¿Y quién iba a salir? ¿Quién? ¿Usted saldría? ¿Yo saldría? No, hermanos, porque la muerte andaba en el camino. En los que estaban donde estaban las casas marcadas estaban protegidos y ahí no llegó la muerte. Entonces, todo esto sucedió en la noche del día 14 de Nisan. Y pues a grandes rasgos, hermano, lo que yo quiero hacer resaltar, que la primer Pascua fue en casa, que esa Pascua la dirigió un padre de familia, hermanos, y que un corderito, si eran poquitas familias, se podían juntar entre 2 o 3 familias y podrían compartir los alimentos. En esa noche del 14 de Nisan, nadie salió. Todos estuvieron ahí, como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Pero bueno, eso es lo que encontramos, hermano, que fue hecho en una casa. Ahora vamos a ver Deuteronomio 16, 40 años después, ya a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos, cuando iban a entrar a la tierra prometida, ya se había escogido una tribu, ya la tribu de Leví estaba dedicada a los oficios del santuario. Ya habían transcurrido, vuelvo a repetir, 40 años. Y hablando de esa fiesta de la Pascua, ya nuestro Dios da la indicación y dice así, hermanos, dice así el verso del capítulo 16, pero ya es otro tiempo, como yo les acabo de poner hace un momento en la lámina anterior. Ya ahí, hermanos, era el año de 1451 cuando dice Deuteronomio 16, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Dice aquí, capítulo 16, verso 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. O sea, ¿qué? ¿Vas a guardar la Pascua? Y acuérdate que tú saliste en ese mes de Abib y que saliste de noche, ¿sí? Eh, lo vamos a ver más adelante, hermanos. O sea, al inicio ya de otro día. Pero lo que estamos viendo es acerca de la Pascua, ¿verdad? Dice el verso 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. 7 días comeréis con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida.
¿sí? La Pascua y la salida de Egipto. Dice aquí, verso 5, hermano. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades, dice aquí, que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificará la Pascua por la tarde, a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Bueno, acuérdense, hermanos, que vimos en Éxodo 12 que la hicieron en las casas, que la hizo un padre de familia. 40 años después, ahora nuestro Dios dice, no vas a sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades, dice aquí, que Jehová tu Dios te da. O sea que ya no en cualquier lugar, ya no la iban a celebrar en una casa, sino que dice el verso 6, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificará la Pascua por la tarde a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Es decir, el 14 se celebraba la fiesta de la Pascua, hermanos, entre las dos tardes, la tarde del día 13 y la tarde del día 14. Y también se hace remembranza de que el día 15, a puesta del sol por la noche, saliste de Egipto, pero este ya es el día 15. Pero lo que yo quiero ver es que ya la Pascua ya no se iba a celebrar en la casa, ya no le iba a celebrar un padre de familia. Ahora en el lugar, ni en cualquier ciudad que ellos edificaren cuando entraren a la tierra prometida, sino que ahora la orden de nuestro Dios dice, no vas a hacerla en cualquier lugar, sino ahora va a ser en el lugar que nuestro Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, hermanos, la Pascua, como para celebrarla el día 14 de Nisan, la muerte de un corderito con pan ácimo, vemos aquí que dice aquí a través de la escritura, ahora tiene que ser en un lugar especial. Josué entra a la tierra prometida, pero como todos sabemos no fue fácil. Josué tuvo muchas batallas, peleó con muchos reyes, hermano, limpió la tierra y, y el arca solamente, hermanos, fue puesta en un lugar donde ya no anduvo de un lado para otro en medio de las batallas, sino que dice aquí el texto de, vamos a poner aquí dice, hermanos, Josué capítulo 18, verso 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra le fue sujeta a Josué. Y es Josué 18:1, y este nos marca el año 1444 antes de la era común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estando la tribu de Leví, estando el sacerdocio, hermanos, y estando el tabernáculo en Silo, ahora los sacerdotes le daban muerte a ese corderito, ese 14 de Nisan, y ya no lo hicieron en casa, ya tenían que ir hasta Silo, donde estaba el tabernáculo, y no lo hacía cualquiera, ahora lo tenía que hacer el sacerdote, como lo vemos a la luz de la palabra en estudio. Por eso dicen aquí en Deuteronomio 16, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificará la Pascua. Quiere decir que esa era la indicación. Por lo pronto, en el año de 1444, antes de la era común, en Josué 18:1, hermanos, era Silo. Cuando menos ese era el lugar, o por esa circunstancia, por ese momento. Entonces, la vimos en Egipto, ahora vemos la orden de nuestro Dios, ya no en tu casa, ya no el padre de familia, ahora en ninguna ciudad que tú tengas, sino en el lugar que Jehová escogiere, y por lo pronto nos marca aquí Shiloh, y a través de la historia va marcando otros lugares, en la época de los jueces marca otros lugares, y así vamos viendo la fiesta de la Pascua, hermanos, como esta historia de la fiesta de la Pascua, como
va teniendo un lugar diferente porque así lo manda nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Vamos a ver, y aquí, hermanos, cuando el rey Salomón, a él le toca la construcción del majestuoso templo, ese templo, todo recubierto de oro por dentro. Dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 5 verso 1 y 2 que cuando se acabó de construir, se metieron todos los utensilios, se ordenó todo, se puso todo aquí, hermanos, estando ya el sacerdocio, que es la tribu de Leví, estando los levitas al servicio de, de los animalitos, de lo que les tocaba a ellos, pues aquí, hermanos, aquí, en este templo, hermanos, para eso se hizo, como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y también tenía algo muy importante que ver el templo, porque aquí, hermanos, como lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 2, hermanos, aquí dice que estando Salomón, se celebraba las nuevas lunas, se celebraba la Pascua, se celebraba las semanas, se celebraba la fiesta de las cabañas, ¿sí? Ahora ya está aquí. Ahora, ¿quiénes tienen a su cargo hacer todo esto? Como lo vemos aquí dentro de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Ahora ya está el templo de Salomón, que se conoce como el templo de Salomón, y aquí está el sacerdocio, y aquí están los levitas para ayudar, y aquí es donde ya acudía el pueblo para sacrificar ese corderito para poder celebrar la fiesta de la Pascua, como lo vemos aquí. Y aquí en esta otra lámina, hermanos, pues aquí lo vemos. Aquí están los sacerdotes, hermanos, recibiendo cada animalito de cada que aquel que llevaba ese animalito era ahí, hermano, lo degollaban, ahí se hacía el sacrificio para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Así que comenzó en Egipto, comenzó con un padre de familia, la orden de nuestro Dios, ya no en cualquier lugar ni en cualquier ciudad, dice ahí, sino en el lugar que Jehová escogiere. Y cuando está el templo de Salomón, ahí, hermanos, está el sacerdocio, ahí acudía el pueblo, llevaba su animalito para poder, hermanos, ellos hacer lo que tenían que hacer y poder así celebrar la fiesta de la Pascua, como lo encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces ya está la tribu de Leví. Aquí hay un rey, hermanos. Aquí hay un rey. Vamos a ir a este rey y nos vamos a trasladar a este año. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 3. Y según la cronología, es el año, hermanos, 726 antes de la era común. Pero aquí ya es segunda de Crónicas. ¿Quién es? El rey. Sí, Ezequías, hermanos, es el rey Ezequías. Y vamos a ver, como estamos viendo la historia de la fiesta de la Pascua, dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios? Con el rey Ezequías, ¿sí? Van a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Está el templo? Está el templo, hermanos. Todavía está el templo. Es el año 726. Dice aquí el verso 1. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, verso 1. Envió también Ezequías por todo Israel y por todo Judá y escribió letras a Efraín y a Manasés que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Pero aquí hay una situación, hermanos.
Dice que la Pascua la iban a celebrar en el mes segundo. Y la orden que nuestro Dios dio fue en el primer mes, ¿sí? No en el segundo, aunque hay un texto en Números, capítulo 9, que dice, si hubiere alguna circunstancia, si hubiere alguna situación que por la situación que hubiese, no pueden celebrar la Pascua en el mes primero a los 14, que es el mandamiento, entonces la pueden celebrar en el mes segundo. ¿Por qué el rey Ezequías en el año 726 convoca a algunas tribus del norte, a todo Judea, dice aquí, y toma consejo? ¿Y les parece bien a todos, hermanos, celebrar la Pascua en el mes segundo, cuando que el mandamiento dice que la debe de celebrar en el mes primero? Dice aquí, verso 3, esta es la razón, porque entonces no la podían celebrar. O sea, está diciendo el verso que no la podían celebrar. ¿Cuándo? Como dice el mandamiento, el primer mes y en el 14 de Nisan. ¿Cuál era la razón? Por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. ¿Por qué la celebraron en el mes segundo? Primero, no había suficientes sacerdotes que estuvieran apartados, estuviesen santificados. Y el pueblo no estaba cerca de Jerusalén. Y la ley dice, hermanos, voy a trasladarme a Números, capítulo 9, que cuando hubiera alguna situación de esa manera, Dios permitió que se llegase a hacer esto, hermanos, ¿sí? Dice aquí el Números capítulo 9, versículo 2. Los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las dos tardes, entre la tarde del día 3 y la tarde del día 14, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua. Hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y dijéronle aquellos hombres: nosotros somos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer la ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré qué mandare Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fueren inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, hará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la haréis con cenceñas, hierbas amargas, y la comerán. Entonces, esta es la circunstancia que había, que si hubiese esta situación, entonces se podía, hermanos, se podía comer la Pascua en el mes segundo, como lo estamos viendo. Me regreso a segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 3, ¿sí? Entonces, eh, la fiesta se llama tiene dos nombres, porque la fiesta tiene dos etapas, las cuales son diferentes una de la otra. Dice el verso 13: y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ácimos en el mes segundo, una vasta reunión, ¿sí? Entonces, hermanos, eh, se llama Pascua y se llama ácimos. Pascua es el día 14 y ácimos son los 7 días. Los ácimos es el complemento de lo que es la Pascua del día 14, porque el día 14 también se comía pan
ácimo. Desde el primer día, que es el 14, se comía pan ácimo. El 15 hasta el 21 se comía pan ácimo, como lo encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, pero se llama la Pascua, se llama los ácimos, ¿sí? Seguimos viendo la razón. ¿Por qué en el año 726, hermanos, el rey Ezequiel hace la fiesta en el mes segundo? Dice el verso 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isachar y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumento de fortaleza a Jehová. Entonces, todo vemos aquí, hermano, lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Seguimos viendo. Verso 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Pero habíamos dicho que los levitas eran porteros, cantores, ayudantes del sacerdote. Pero como vimos en el verso 3, hermanos, dice: porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Como no había sacerdotes santificados, fue algo atípico. También, aparte de hacerle el día 14, los levitas sacrificaron, que los levitas no deberían de sacrificar. Los que deben de sacrificar únicamente le compete, hermanos, como lo vemos aquí, los sacerdotes. Pero aquí está la razón. ¿Quién pidió perdón a Dios por lo que estaban haciendo? Y si el pueblo no estaba purificado, no estaba apartado, Ezequías. Y dice que nuestro Dios, o el verso 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y hubo alegría muy grande. Así que, hermanos, si alguien le dice: mira, Ezequiel la celebró el día 14 y en el mes segundo. Sí, pero hay una razón. Aquí están los textos. Mira, ustedes dicen que los levitas no podían sacrificar y aquí sacrificaron. Sí, porque había una razón, porque no había muchos sacerdotes y además los pocos que estaban no estaban santificados. Fue algo atípico, algo que hicieron. Esto ocurrió, hermanos, en el año 726 antes de la era común, como lo encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo la historia de la Pascua, hermano, ¿sí? Cómo comenzó, cómo a través de los años va transcurriendo, y ahora estamos en otro año, y ahora estamos con otro rey. ¿Quién es este rey? Porque este rey lo marca la cronología según en el año 623 antes de la era común. Y nos vamos a trasladar a segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 13. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 13. Dice aquí: bueno, pues este rey es Josías, hermanos. Es el rey Josías, ¿sí? Dice aquí, y lo que yo les decía, algo, hermanos, aquí Ezequiel perdón, el rey Josías no la celebra en el mes segundo. El rey, Josías, hermanos, la celebra, hermanos, pero el día 14 de Nisan, como está en el mandamiento, como lo dice nuestro Dios, como lo pone nuestro Padre celestial, como lo encontramos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, la hace el rey Josías en el año 623, pero a los 14 días del mes. Y
seguimos teniendo, hermanos, el problema de, dice aquí que este verso, hermano, no los pone, ¿verdad? Dice aquí, verso 13, segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 13. Y asaron la Pascua al fuego, según la costumbre, mas lo que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos y calderas, y repartieronlo prestamente a todo el pueblo. Ah, pero, ¿qué es lo que dice aquí, hermano? A ver, vamos a leer. Y asaron la Pascua al fuego según la costumbre, pero dice que lo que había sido apartado lo cocieron en ollas, en calderas y calderos y calderas, repartieronlo prestamente a todo el pueblo. Bueno, aquí, hermanos, la Pascua, como ya vimos el mandamiento, no puedes cocerlo, hervirlo. Tiene que ser asado al fuego. El cordero debe de ser entero, con todo, como dice ahí, de acuerdo al mandamiento de allá en el continente africano, en Egipto, que se dio cuando estaban en Egipto el pueblo, ya lo leímos, pero aquí tal parece, hermanos, que como hubo eh, mucho sacrificio, dice que una parte de ello lo cocieron, está prohibido. No se debe de cocer, se debe de comer, como encontramos aquí a través de la escritura, asado. Pero vamos a ver, hermano. 35 dice aquí. eh, Dice aquí, verso 35 verso 1. Y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero. Ya no lo hicieron en el mes segundo porque no la meditaba. Número 1. No había la circunstancia que hubo con Ezequías. Número 2, verso 11. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas y los levitas desollaban. Otra vez el levita vuelve a su trabajo para la cual fue comisionado. Y los sacerdotes eran los que sacrificaban la Pascua. Todo esto ya se arregló para el tiempo del rey Josías. Ya no sacrificaron los levitas. Allá fue un caso atípico. Aquí eran los sacerdotes y los levitas lavaban, quitaban la sangre, desollaban al animal. Entonces, hermano, aquí ya se arregló y también no meditaba porque todo el pueblo estaba con el rey Josías y por eso le hicieron el día 14 de Nisan. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Verso 6. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, apercibid a vuestros hermanos para que hagáis conforme a la palabra de Jehová dada por mano de Moisés. Y ofreció el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto es de la hacienda de el rey, nada más del rey, hermanos, nada más del rey Josías puso y dijo, ahí va, 30,000 de los rebaños y 3,000 bueyes en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Entonces, esto es lo que encontramos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué pasó aquí, hermanos? Por eso dice el verso 13, y asaron la Pascua al fuego, según la costumbre, mas lo que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos y calderas, y repartieronlo prestamente a todo el pueblo. Dice aquí, encontramos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Pues, ¿qué más encontramos? Dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, eh, verso 2, 11, verso 12, y tomaron del capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas, tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos por las familias de los del pueblo a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes, hermanos, ¿sí? Es decir, que esto que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios
dice aquí, hermanos, a través de la escritura, verso 18, nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como lo que hizo el rey Josías. Y los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. ¿Sí, hermanos? Y hay otro texto, hermanos, que dice aquí que les dieron comida para llevar. Y como celebraron los 7 días de los ácimos, todo ese tiempo, como había demasiada comida de la Pascua, la comieron. Número 1, la Pascua sí la asaron al fuego, pero los demás sacrificios, hermanos, que ellos tuvieron, esos sacrificios, sí se podía cocer, ¿sí? Porque dice la ley, Levítico capítulo 7, verso 15 y 18. Voy a leer, hermanos, estamos viendo la fiesta de la Pascua, ¿sí? Levítico capítulo 7, dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Levítico capítulo 7, verso 15. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en nacimiento de gracia se comerá en el día que fuere ofrecido. No dejarán de ella nada para otro día. Así dice de la Pascua. Todo lo que sobrare, quémalo en el fuego. ¿Sí? No dejes nada para mañana. Dice el verso 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, dice aquí, o fuere qué, hermanos, aquí lo encontramos. Perdón. Dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare, comeréis al día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paz el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será imputado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Así que en esos 3 días, en los días de Josías, como había mucha comida, hermanos, aquí dice que si no es de la Pascua, que si no es del sacrificio de su pacífico nacimiento de gracia, eso se tiene que comer el día y no se debe dejar nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, fuere voluntario, el día que lo ofreciere será comido, y que se puede comer al día siguiente y al otro día siguiente, hasta el tercer día. Así que los sacrificios voluntarios, los votos que en los días del rey Josías, hermano, lo comieron por varios días, no hubo pecado, porque no es el cordero pascual, no es el que se asaba al fuego y que se tenía que comer el mero día, sino es otro tipo de sacrificio que según la ley dice que sí se puede comer al siguiente, ese día, al siguiente día y hasta el día tercero. Lo otro, se puede hervir algún sacrificio, como lo encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Pues vemos aquí, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que encontramos un texto, ¿verdad? Un verso que vemos aquí a través de la escritura que está en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, dice aquí que sí, porque había ollas, hermanos, había ollas, como lo encontramos aquí en el primer libro de Samuel, a donde un tipo de sacrificio, un tipo de carne, sí se podía hervir, como lo vamos a ver aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 14. Y hería con él en la caldera,
o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía todo israelita que venía a Silo. Entonces, hermanos, eh, había calderas, había ollas, había el caldero o el pote, y todo, y con un garfio tomaban la carne y todo lo que sacaba con el garfio, el sacerdote, eso era para el sacerdote, pero sí había olla donde podían hervir y comer esa carne. Así que en los días del rey Josías, como leímos en segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, hermanos, dice aquí, y asaron la Pascua al fuego según la costumbre. Ese es lo que es conforme al mandamiento. Ni lo comieron ese mismo día, no dejaron nada para otro día, mas lo que había sido santificado por voto, por voluntario, lo cocieron en ollas, en calderos y calderas, repartieronlo prestamente a todo el pueblo. Entonces, esto es, hermano, para que no vaya a haber alguna confusión en alguien, o que alguien le diga, la Pascua se puede comer hervida y te puedo demostrar en un texto. No, no era la Pascua. Es otro tipo de sacrificio que encontramos en la palabra de nuestro Dios, y lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas. Pues, hermanos, es un estudio amplio. Nos falta ver todavía el Nuevo Testamento. Aquí, hermanos, Nabucodonosor, ya yo le puse aquí esto. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 19, pero yo ya le puse el año 588. ¿Por qué razón? Mire lo que dice, hermano. Segundo libro de las Crónicas 36, 19. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos los vasos deseables. Es decir, todo, hermanos, en el año 588 fue el tercer cerco, y sacaron a todos los israelitas, todos los judíos de Jerusalén. Y ahí se destruyó el templo. Recuerde que comenzaron en una casa a celebrar la Pascua. Lo hacía el padre de familia. Luego, en el lugar que Jehová escogiere, y donde estaba el arca, hermano, donde ponían el tabernáculo, como un ejemplo que puse de Josué 18:1 en Silo. Luego en el templo ya fijo, y por mucho tiempo, hermanos, más de 400 años en el templo, ininterrumpidamente las fiestas se venían celebrando, esas tres fiestas, y entre ellas la Pascua. Pero ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Destruyó el templo. Y si los israelitas hubieran quedado ahí al servicio de Nabucodonosor, como Dios le había dicho, pues tendrían que volverla a celebrar. ¿En dónde? En las casas otra vez, ¿sí? Pero como no hicieron caso, los expulsaron y los llevaron a Babilonia, y allá, estando en casas, pues no la celebraron. No celebraron ninguna fiesta, no celebraron ni la Pascua, no celebraron ni la semana o Pentecostés, no celebraron ni los tabernáculos, ni celebraron las cabañas, ¿sí? Entonces, otra vez volvieron a sus casas. Pues, hermanos, hasta aquí vamos a dejar parte de la historia. Vamos a continuar en el Nuevo Testamento y cómo la celebró nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos queda, hermanos, nos queda esta lámina para en otro momento, hermanos. Más la próxima semana seguiremos con la segunda parte, la Pascua en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo la celebró? ¿A qué hora la celebró? ¿Comió un cordero Jesucristo? ¿Comió hierbas amargas? ¿Comió pan ácimo? Pues vamos a verlo, hermano, la próxima semana. Esta es la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.